comience a grabar. Para que quede, ahora sí ya va a quedar registrada la sesión, creo yo. Una pelota de béisbol sale de un bat con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Entonces vamos a hacer un dibujito. No sé hacer bats, ni mucho menos, así que solo voy a dibujar la pelota. Un poco fea, pero ahí está. Y va a salir del bat con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X, es decir, hacia arriba. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle su flechita que indique la dirección de la velocidad. Entonces esta flechita que ven aquí corresponde a la velocidad. La velocidad es un vector, recuerden. Vamos a poner el eje X porque es la referencia que nos dan. Entonces es con respecto al eje X. Entonces, X, este será nuestro eje X. Necesitamos también el ángulo. Vamos a poner 30 grados. La flechita que está aquí en azul corresponde al vector velocidad inicial. Este vector tiene componentes X y Y, es decir, vive en un plano y hay que descomponerlo, ¿okay? Para poder hacer el análisis. El análisis que hacemos de estos movimientos, si observan, son siempre en X y en Y. Entonces hay que describir las ecuaciones de movimiento de este objeto. Así que necesitamos el otro sistema de referencia para describir el movimiento a lo largo del eje Y. Ahí está. Esta flechita está muy grande, pero... Listo. Entonces ya tenemos eje X, eje Y, la información del ángulo. Y ya, este es Y, perdón. Ya está. Entonces dice que se lanza con una rapidez inicial de 40 metros por segundo y se atrapa a la misma altura a la cual se bateó. Entonces no nos importa si el bateador la bateó desde 2 metros de altura, desde 1,70, 1,60. O sea, eso en realidad no importa. ¿Okay? Lo único que nos va a importar es que se va a atrapar estrictamente a la misma altura. Vamos a suponer que se lanzó con respecto, y eso como para que les quede claro de que no es necesario. Vamos a decir que el piso estaba, pero muy abajo, por acá. ¿Okay? Podemos suponer que el piso está por aquí. Y quien ha jugado, no sé, béisbol, que nos diga más o menos desde qué altura se batea una pelota. ¿Alguien? ¿Alguien que me diga? Aproximadamente a... Pues yo diría que como a 1,20, 1,30. Pues vamos a ponerle 1,30 metros. Desde el piso. Más o menos, o un poquito más, tal vez. 1,40. 1,40. Porque más o menos se batea a la altura del pecho, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pues se Yo agachan. creo que sí, más o menos. Se agachan, sí, cierto también, pero pues se agachan un poquito. Entonces, ¿qué? Pero les estoy diciendo que sí, que me ayuden y nada me ayudan. Me ponen peros, pero no me ayudan. Pues no sé, entonces vamos a poner 1,10. Porque no sabemos, ¿no? Entonces nos vamos a inventar ahí el valor. Entonces, con respecto al piso, ay, odio esta cosa que la une, pero bueno, con respecto al piso, está a 1,10. Eso significa que esta va a viajar. Bueno, esta cuando la pueda agarrar, esta pelota va a viajar haciendo esta trayectoria.
Más o menos, ¿no? De forma hipotética. Por aquí, uno más por acá, tal vez. Y finalmente, ojo, podría continuar su movimiento, pero es atrapada a la misma altura de la que se lanzó. ¿Cuál es esa altura? Igual Igual 1.10. 10. 1.10, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya quedó todo clarísimo. Entonces, a partir del piso, esa distancia se va a mantener constante. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Qué va a pasar Sí. con los vectores velocidad? Entonces vamos a releer el problema. Ya tengo aquí parte de la historia. Esto ya está dibujado aquí. Suponiendo movimiento de proyectil ideal con el sistema de referencia Y positivo hacia arriba y X a la derecha, cuando la pelota se atrapa, ¿qué velocidad tiene? Pues muy fácil. Vamos ahora a contar la historia a través de los vectores. ¿Ok? El vector velocidad va a ser esto. Hará algo así. Ahí. Espero que no se unan aquí con los objetos. Okay, déjenme darle. No quiero que tenga nada. Aunque aquí debería ser constante porque mi dibujo está mal hecho. Estoy dibujando de alguna manera la trayectoria de este vector, velocidad, y con el sistema de referencia, quiero que me digan, esta es la velocidad que va a adquirir después de un tiempo. Después de que haya recorrido quién sabe qué longitud en X, pero cuando llegue a la misma altura en Y. ¿Ok? Vamos a ver. Este ya no puede ser B0, porque B0 es el inicio de la historia. El vector va cambiando y en cada instante tendrá un valor diferente. Este será un BDT. Este vector velocidad instantánea tiene dos componentes, una en X y una en Y. Siempre va a tener dos componentes, porque se está moviendo en dos dimensiones. Se mueve tanto en X como en Y. Entonces, este es un vector que dependerá en todo momento del tiempo. ¿Ok? Para cada uno de estos que he ilustrado son tiempos completamente diferentes. No nos estaban preguntando cuánto tiempo tarda en llegar a las manos de quien atrapa la pelota. Eso nadie nos lo pregunta. Entonces, solo con la información del sistema de referencia, quiero que observen lo siguiente. Una de las propiedades de los vectores es que se pueden trasladar. Entonces, solo para ponerlo aquí en el origen, ¿en qué cuadrante queda con respecto a este sistema de referencia? X positivo y Y negativo. Está en el cuarto cuadrante, con X positivo y Y negativo. Entonces, vamos a ver las opciones de respuesta. Vamos a ver. A. Ojo, quiero que por favor ignoren los números. Ahorita vamos a ver cómo se obtienen. Inciso A. ¿Cumple con el requisito? No. 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 X es No. positiva, pero Y es positiva. Eso dice que es un vector que va hacia arriba. Entonces, esta no es la opción. B. Tampoco. Esto dice que ocurre del otro lado. Es decir, acá. Y eso tampoco es cierto. Entonces, esta opción tampoco es correcta. C. Sí, Es esa. es la C.
Me encanta que ya saben qué es la C. Ahora ya nada más hay que verificar los números. ¿De dónde salen esos números? Si esto fuera un examen de opción múltiple, pues ya sabrían la respuesta. Ni siquiera tendrían que hacer cálculos. ¿Queda claro? Pero solo por curiosidad vamos a ver si coinciden los valores con lo que hubiéramos podido obtener. ¿Cómo se obtienen estos valores? Bueno, pues se obtienen a través de la ecuación general de cinemática. Vamos a escribirla. Entonces, la ecuación general de cinemática, definida por una ecuación, está descrita a través de dos movimientos completamente independientes. Bien. Entonces vamos a escribir. Ojo, voy a escribir primero la deposición, ¿ok? X de t es igual a x0 más, solo la necesito como referencia para poder derivar y obtener la expresión de la velocidad, ¿ok? Nos vamos a darle subíndice 0, y además tengo que distinguir que tiene el vector velocidad, tiene componente x y componente y. En x, el movimiento se da con velocidad constante. Vamos a ver si es cierto. Entonces derivamos la posición, la derivada de la posición nos va a dar la velocidad instantánea. Entonces la derivada de esto es 0, porque es una constante, y la derivada de esto nos va a dar v0, reafirmando que esta se mueve con velocidad constante. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestra ecuación de y? La necesitamos para determinar o para obtener la información de la velocidad en y. ¿Ok? Esta es la que necesito. Vamos a ver qué términos tiene. Entonces, y de t es igual a, en vez de x, y, en vez de x, y este objeto curva su trayectoria porque está la aceleración de la gravedad presente. Entonces, menos un medio de la aceleración, que en este caso es g, por el tiempo al cuadrado. Signos. Vector velocidad tiene componente en x positiva, en y positiva. Estas solamente son las iniciales. ¿Ok? Nos vamos a ver. Para la velocidad instantánea, ya vimos, vamos a dejar esto de que es constante, vamos a ver si es cierto que es constante. ¿Ok? La derivada de y0, 0 porque es una constante. La derivada de v0y por t, la derivada de t es 1. Así que este es un valor como si tuviéramos un 2, un 3. La derivada de t cuadrada es t, 2t, con esto en medio se va, y nos queda menos g por t. ¿Eso qué significa? Que no es constante. Hay una dependencia con el tiempo. ¿Ok? Es una función del tiempo. Función del tiempo. Listo. Entonces, estos son los vectores que necesito para definir el vector velocidad instantánea. V de t es un vector que tiene componente i y componente j, ¿ok? Cuya magnitud está dada por esto. Entonces ya vimos que en x es la velocidad inicial en x por y en j corresponde a todo esto. Lo voy a poner entre paréntesis para que se aseguren de que todo esto corresponde a la magnitud que tendrá el vector j. Bien, ahora sí, vamos a ponerle valores. V0x corresponde a la magnitud de la velocidad en la componente x, perdón, el vector velocidad en la componente x. Entonces es la magnitud de la velocidad y la componente x se obtiene con respecto al ángulo que nos dieron con la magnitud de la velocidad, que es V0, por coseno de teta, donde teta en nuestro ejemplo vale 30. V0y, entonces la componente y de la velocidad
Si no es perro, es gato, entonces va a ser B0 seno de teta. Esto es por trigonometría. ¿Ok? Menos G, que es una constante, y T. Pero T no lo conocemos. Necesitaríamos conocer el tiempo. ¿Cómo conocemos este tiempo? Lo único que de momento podríamos verificar es esto. ¿Me pueden ayudar con este valor? ¿Cuánto vale B0 coseno de teta? Entonces B0 dice por aquí que se lanza con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Entonces 40 coseno de 30. Y voy por mi calculadora. Entonces 40 por coseno de 30. Sale 34.64. 30 coseno por 40, gracias. 34,64 metros por segundo. Y todo esto, sí lo podemos calcular, solo nos falta calcular el tiempo o conocer el tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale B0 seno de teta? Que sería 4 seno de 30. Perdón, 40 20. seno de 30. 20. Ojo, esto solo es este pedacito, ¿eh? ¿Cómo obtenemos el tiempo? Recuerden que ya lo resolvimos, ¿eh? O sea, ya sabemos que esto es lo que en principio debería dar, solo por lógica vectorial, ¿ok? Y asociando sistema de referencia y componentes, de ahí la importancia. ¿Mm? ¿Cómo calculamos el tiempo? Bueno, es muy fácil. La información está guardada y grabada aquí. ¿Por qué esta ecuación que voy a pintar ahora es la clave? Pues porque toda la información está colgada de ahí. Vamos a ver por qué. Porque nos dicen que se atrapa a la misma altura de la que se lanzó. Entonces, ¿cuánto vale y de t? ¿Se acuerdan? 1.10. 1,10. ¿Ok? Entonces, y de t vale 1,10. Y0, ¿dónde comenzó? En 1,10. También. Esa es la altura inicial y la altura final. B0Y. Bueno, ahorita lo ponemos. Voy a poner esto aquí. Voy a pasar esto para el otro lado. Aquí ya solo estoy haciendo álgebra. Cuando lo pasamos para el otro lado, ¿qué signo le pongo? Negativo. Negativo. 1,10 menos 1,10 nos va a dar 0. 0. ¿Ok? Este se quita. Y voy a pasar esto para el otro lado. Cuando lo paso para el otro lado, ¿qué signo tiene? Más. Negativo. Digo, positivo. Ya está. Cuando tenemos signo positivo, se omite. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer de aquí? ¿Se acuerdan qué es lo que teníamos como incógnita? ¿Qué nos faltaba? El tiempo. El tiempo. Y entonces ya podemos despejarlo de esta ecuación. Bastante fácil. ¿Mm? Veamos cómo queda el despeje. Voy a pasar este tiempo para el otro lado. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y t cuadrada entre t es como tener t por t. Entonces, t entre t va a ser 1. Bye, se fue. Voy a reacomodar los términos. Este que está dividiendo va a pasar multiplicando y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ayúdenme con este valor. ¿Cuánto vale t?
Entonces, voy a dejarlo explícito. Esto es B0, seno de teta. Ya hicimos el cálculo, lo tenemos por ahí. Ahorita lo muestro. B0, seno de teta, valía 20. Por el 2 que está por aquí. Entonces es 2 por 20. Entre 9.81. Ay, Dios. Calculadora. 2 por 20 entre 9.81. Y esto nos da 4.07. Ay, perdón. 4.07. ¿O qué 7 este? ¿Unidades? Segundos. Segundos. No puede haber otras unidades que no sean segundos porque no trabajamos con otras unidades que no fueran metros y que no fueran metros por segundo. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es justamente que todas las unidades sean consistentes con lo que se trabaja, con los valores de las constantes con las que se trabaja. Entonces, ya teníamos un dato que nos hacía falta, el tiempo en que tarda en llegar de aquí a la misma altura. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, vamos a regresar a esta ecuación y vamos a obtener este término que es el único que nos hace falta. ¿Cuánto es G por T? 9.81 por, ahí vamos a ponerle el por, así, por, un puntito más grande que se note, por 4.07. 9.81 ahora por 9.81. Estoy utilizando el resultado directo en mi calculadora. Esto nos da. ¿Cuánto nos da? 40. 40. ¿Ok? ¿Qué unidades tendrá esto? Vamos a ver. Metro sobre segundo. No puede tener otras porque si esto tiene unidades de metro por segundo, para poder sumarlas, debe tener unidades de metros por segundo. Y solo para verificar. Unidades de G. Metro por segundo al cuadrado. Unidades de tiempo. Segundos. Este segundo, con este cuadrado, se va y lo que tenemos son 40 metros por segundo. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle todos los valores que se necesitan. B0 coseno de teta valía 34.64. B0 seno de teta 20 menos 40. Esto nos da Menos 20. menos 20. Y ya está. ¿Qué tal? Bueno, vamos a poner su 0,0 para que tenga consistencia en cifras significativas. ¿A poco no está fácil? Pero lo resolvimos, lo mejor de todo es que lo resolvimos sin necesidad de hacer cálculos. Ya esto nomás fue para verificar. ¿Ok? Bien. ¿Quedó claro por ahí el problema? Sí. Sí, A ver, maestra. vamos a Sí, ver maestra. qué pasó con el siguiente problema. El siguiente problema que tenía más votos fue, híjole, ya tengo 3 con 14. ¿3 o 2? ¿Cuál quieren? ¿El 3 2. o el 2? El 2. Ok, vamos al 2. 3. El 3 es similar al que acabamos de resolver. ¿Ok? Pero ahorita lo resolvemos. Vamos a resolver primero un horizontal y luego regresamos a este. Ven para acá.
y listo. Era el 2, ¿verdad? Creo que el 2 ya lo tenía por acá escrito. Sí, es este. Entonces, esa es la respuesta de alguno de estos, pero ya no recuerdo de cuál. Vamos a ver de cuál era. Una flecha se dispara en forma horizontal con una rapidez de 20 metros por segundo desde la cúspide de una torre de 60 metros de altura. Entonces necesitamos poner por aquí altura, ¿no? De algo. Aquí hay 60 metros. Desde aquí se lanza, ¿ok? El tiempo en segundos para llegar al suelo será de... Entonces, la historia de esta flechita va todavía por acá. Bueno, creo que ya la incliné demasiado, pero más o menos. Voy a hacer más corto este. Ahí están los 60 metros, más o menos. Bueno, ya sé que no son 60 metros de ahí, ¿verdad? Está ahí medio proporcionado porque esa flecha está enorme comparado con los 60 metros, pero bueno, ahí se le echan imaginación. Entonces, con respecto al piso y la flechita, va a llegar aquí, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tarda para llegar al suelo? Vamos a ver. Para poder trabajar con este problema, recordemos que siguen siendo vectores. Esta flechita que ustedes ven aquí tiene una historia que aquí no puedo más que, necesito que la imaginen, ¿no? La historia ya está dibujada ahí, por acá no le puedo ir girando, ¿no? Entonces, esta flechita va a avanzar y va disminuyendo de altura, ¿ok? Es decir, el movimiento en Y siempre va a ser hacia abajo. El movimiento en X siempre, siempre, siempre va a ir recto. Es decir, va a avanzar a lo largo del eje X y va a avanzar hacia abajo en el eje Y. Entonces nos conviene definir la posición y la posición tanto en X como en Y iniciales, nos conviene ponerla donde inicia el movimiento, aquí. ¿Okay? Para que todo lo que generemos sean vectores estrictamente de posición. Entonces vamos a colocar el origen en el inicio del movimiento. Entonces vamos a ponerle por acá, origen. Origen del movimiento, recuerden. Como es un movimiento bidimensional, porque estamos analizando cinemática en 2 dimensiones, entonces todo lo que encontremos va a tener posición en X y posición en Y. En este caso, el origen X0 va a ser 0, Y0 va a ser, ¿cuánto quieren? Importante. ¿Dónde quieren en el sistema de referencia? En la base de la ¿de la qué es? Ya se me olvidó, de una cumbre o ya no me acuerdo. Ahorita vamos a ver si ese va a ser. De una torre. Gracias. Entonces, perdón. De la torre esta. ¿Dónde quieren el origen? ¿Dónde comienza el movimiento o que esto sea una altura inicial de 60 metros? ¿Dónde inicia el movimiento? Ajá. Sí, Ok. donde Ya en el origen. Muy bien. Entonces, origen, aquí este punto literal, donde comienza X0 y Y0, serán 0,0. Esos son los valores que tendrán X0 y Y0. Recuérdenlo, ¿eh? No nos preguntan
ninguna parte de la historia de la flechita, salvo cuando llega al final, es decir, cuando ha llegado al piso. Ahora aquí es el piso. Cuando llega al piso, tiene o habrá recorrido una X máxima, digámoslo así, y una Y final. Final. ¿Ok? ¿Cuánto vale X máxima? Pues no sé. Depende del tiempo. ¿Cuánto vale Y final? También depende del tiempo, pero para esta ya tengo un valor. ¿Cuánto recorre la flecha en Y? 60. 60 metros. ¿Ok? Es decir, esto también es un Y de T. Esta Y también depende del tiempo, pero ya sé que vale 60 metros. ¿Queda claro? Ya tengo la historia inicial y final de este movimiento. Entonces, ya Una puedo pregunta, trabajar. ¿Quién habla? Miguel, rápido. Miguel. Miguel, dígame. 60 es porque es lo que mide la torre, ¿no? Que es la final. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué 60? Pues porque pues no va a llegar al piso. Ah, ya. Ah, entonces sí, gracias. Hablen con él. No, Entonces, sí, necesitan solo una quería flecha, no sé confirmar. qué. ¿Qué va a confirmar? Profesora, ¿Ok? Mande. tengo una duda. Ujú. Dijimos que el punto de referencia, bueno, nuestro punto de referencia iba a ser en los 60, en el origen, ¿no? Ah, no, más bien aquí colocamos el origen. Ajá. El origen está Ah, aquí, este ya no se mueve. sí, Lo sí. que se va a mover es la flecha. Esta. Entonces todavía no ponemos nuestro Todavía no hay punto. sistema de referencia, Ok, todavía no hay. es que yo iba a decir entonces que 60 debería ser negativo porque pensé que había hecho No, arriba porque Ajá, aquí dice sistema de referencia para abajo, mire. sí, ¿Ok? sí, Entonces, gracias. para poder medir estos 60 metros, necesito medirlos hacia abajo. ¿Ok? Ven, este es el que quiero. Entonces, necesito medirlos hacia abajo. No, pero sí que me hace caso. Bueno, hacia abajo. Lo vamos a poner en un color un poquito que se note más. Manuel, Maestra, tengo la misma duda. ¿Por qué el alcance máximo, más bien, por qué la altura se toma como alcance máximo? no hay alcance máximo. No dice alcance máximo. Ah, bueno, ¿por qué se pone El 60? alcance máximo está dado por X y dice Y final. El alcance se da en X y Y siempre va a ser altura. No sé si me di a entender. No, la verdad sigo teniendo esa duda. O sea, ¿por qué YDT es 60 en ese punto? A ver, denme un segundo. Déjenme darle aquí pausa. Ay, Resume recording. Ahí está. Y tengo que ponerles nombre. Importante. Las flechas por sí solas no hablan. ¿Ok? Entonces hay que ponerles nombre. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Definimos este movimiento a través, perdón, de estas ecuaciones. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, a través de estas ecuaciones, X, Y, definimos la posición del vector tanto en X como en Y. Es como encontrar sus coordenadas. Esto de aquí en cada punto tendríamos X de T, Y de T, X de T, Y de T, X de T, Y de T. Aquí también hay X de T, Y de T, solo que de este ya sabemos la historia. Cuando llegue al final del recorrido, habrá recorrido 60 metros, porque llega al piso. Aquí no la atrapan antes, ni mucho menos. Lo que yo hice aquí fue ilustrar, voy a hacer doble clic. Lo que yo hice aquí fue ilustrar el movimiento. El movimiento de la flecha en X se da hacia la derecha y en Y se da hacia abajo.
en ningún momento sube, porque se lanza en forma horizontal. Entonces siempre se va a mover hacia abajo y hacia la derecha. Eso significa que x de t siempre va a moverse hacia la derecha y será positivo. ¿Por qué es positivo? Porque elegí el sistema de referencia positivo a la derecha. Su vector velocidad inicial es a la derecha, así lo indica el problema. En y de t va hacia abajo. Siempre. No hay forma en que esta flechita ascienda. ¿Ok? No hay manera. Y g es el vector aceleración que está presente en el movimiento en y. Entonces, también no hay, noten que aquí no hay Vy de t. ¿Por qué? B0, perdón, B0y. Porque el movimiento es horizontal. No hay componente de la velocidad en y. ¿Okay? Entonces, aquí solamente estoy describiendo la dirección de los vectores, las ecuaciones. X de t va a ser igual a x0 más b0t, porque el movimiento se da con velocidad constante. Es lo único que tienen que aprender del tiro parabólico, que en X el movimiento se da con velocidad constante. En Y se da con aceleración constante. Entonces vamos a ver qué ocurre con estos signos. Y de t dijimos que es un vector que siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces este siempre va a ser positivo. Ahorita vemos qué ocurre con Y0 y X0. B0Y ni tiene, ¿ok? Pero quiero escribir la forma general. Y G es un vector que apunta hacia abajo. Entonces, este signo es positivo. Entonces, por favor, no quiero que asocien o que queden con la idea de que G siempre es negativo. No es cierto. Acabamos de demostrarlo con el sistema de referencia. Estas son las ecuaciones y hay que adecuar los signos de acuerdo a la dirección de los vectores. Si nos quedamos con estos, nada más, que son las que describen este movimiento, vamos a ver. Ahí me ataranté, me acuerdo que esta no lo copio. Nos voy a copiar este y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces me voy a quedar con estos nada más. Ya tenemos del otro lado nuestro acordeón. ¿Ok? ¿Dónde pusimos? ¿Cuánto vale X0? 0. Cero. 0. 0. ¿Cuánto vale Y0? Igual Sí. 0. 0. Cero. 0. ¿Quién dijo 60? Perdón. O sea, podría valer 60 si tuviéramos otro sistema de referencia. ¿Cuándo vale 60? Cuando pongo aquí el X. Entonces no comienza en 0, comienza en 60. ¿Vieron qué fácil? Y entonces esta Y de t ya no va a ser 60, ahora será 0. Y eso solo fue por mover esta flechita. La pregunta es, ¿y cambia eso los resultados? La respuesta es no. Así que yo puedo, que es una de las bondades que tienen los vectores, es que los vectores se pueden trasladar y se pueden hacer maravillas con ellos como acaban de ver. Bueno, creo. O sea, yo me maravillé, no sé ustedes. Así como de, órale, es magia, ¿no? O sea, lo muevo y ya todo se mueve. Este ya es 60 y este ya es 0. Lo regreso y entonces esto es 0 y este ya es 60. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, posiciones iniciales y final, perdón, inicial 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y. De acuerdo a la historia que tenemos aquí, este vector no existe. Tiempo sí hay, pero este vector no existe. Este vector vale 0, por lo tanto, no existe. Es un 0. No tiene componente de la velocidad en Y. G apunta hacia abajo y va en la misma dirección que mi sistema de referencia, por lo tanto es positivo. Quitando esta condición de que valen 0, bueno, voy a ponerlo así.
Y de t no lo conozco. Pero después de un tiempo esto será máximo. Y lo que quiero saber es la historia del final. Entonces, esta y de t, ¿cuánto quiero que valga? 60. 60. Ahora sí podemos contar esta historia. Ujú. Esta no la conozco, esta sí la conozco, esta vale 0, esta vale 0, esta también la conozco porque es un dato del problema, también la conozco y vale 0 porque no tiene, y ya quedó definido el problema. ¿Recuerdan qué es lo que nos están preguntando? Nos preguntan cuánto tarda en llegar al piso, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto tarda en llegar, bueno, al suelo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas ecuaciones tengo que utilizar? Conozco todo lo que recorre en X. No, no lo conozco. No, No. sería conveniente en lleno. Solo tenemos la información de la ecuación 2. Entonces va para acá. Como esto vale 0 y 0 por algo vale 0, pues ya acabamos. Solo tengo que despejar de aquí el tiempo. Entonces t va a ser igual a 2 veces, en este caso era h, por lo que se desplaza, ¿ok? Bueno, voy a poner 60. 2 por 60, y lo voy a poner así como con paréntesis para que quede claro que es una multiplicación. 2 por 60 dividido entre 9.81, que es el valor de g. Y como este está elevado al cuadrado, pues tengo que sacar raíz. 2 por 60 son 120, entre 9.81, voy a hacer la cuenta. 2 por 60 entre 3.49 segundos. 9.81, raíz 3.50. Porque es 3.497 y esto redondeado nos da 3.5. ¿Ok? Vamos a darle update y vamos a ver de las opciones de respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Esta inicialmente estaba aquí. Y esta es la respuesta A, que ustedes me van a dar. ¿Qué tal? Acabamos de hacer un problema similar antes. Ay, perdón, creo que era este. Sí, este. Acabamos de hacer este. Y quiero que me den, o que ustedes calculen, la magnitud de la velocidad con la que impacta en el suelo. Y que verifiquen que mis alumnos no se me hayan atarantado y que en efecto la respuesta sea A. Ahora dejen aquí darle, ok, bueno, está. 3 y 4. De aquí ya teníamos este que no valía nada, ya teníamos que todo esto no tenía nada. Estas son nuestras ecuaciones 3 y 4, de acuerdo, ojo, no me las inventé, son de acuerdo a las condiciones de este problema. Recuerden que los problemas no se pueden resolver con fórmulas mágicas. Se tienen que ir adecuando de acuerdo a las necesidades y el planteamiento inicial del problema. Entonces, lo que necesito para calcular el vector velocidad, más bien lo que nos preguntan es, sí, la magnitud del vector velocidad, v de t, es que v de t no es único. Vimos en el problema pasado que hay una v de t en x. Noten que esta ya no tiene subíndice 0. Ahorita lo vamos a poner. También, bueno, esto es por i, más v y de t en j. O sea, vamos a obtener un vector velocidad en x
bueno, vamos a hacer la hipótesis de que es en función del tiempo y una b de y también en función del tiempo. Entonces vamos a obtener estas, que va a ser la ecuación 3 y que se van a obtener con sus derivadas. Entonces b de este mugrito nos va a decir, pues ¿sabes qué? Que b de t en x siempre va a valer lo mismo que valía inicialmente. Así que para esta siempre va a ser la velocidad que tenía en x. Siempre va a mantenerse constante. ¿Ok? Esta no depende del tiempo. Entonces lo voy a quitar incluso esta dependencia. No depende del tiempo. ¿Ok? ¿Qué ocurre con b, y de t? Bueno, b y sí depende del tiempo, porque tenemos que derivar esta expresión y derivamos con respecto al tiempo, porque es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces se va a ir este cuadrado y se va a ir este medio. Y entonces ya tenemos la expresión para b de y. Entonces b de y va a ser esto. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la magnitud del vector velocidad con la que impacta, es decir, con el tiempo que hemos calculado acá. Entonces tengo que elevar estas componentes al cuadrado. Tal vez no lo sepan, pero cuando elevamos al cuadrado los vectores unitarios, nos dan como resultado un escalar, que es 1, y por eso se omiten. J por J va a ser 1. ¿Ok? Digo, y por I va a ser 1, y J por J también. Entonces, este se va a elevar al cuadrado, este término también se va a elevar al cuadrado, y solo tienen que sacar raíz. Y ya, es todo lo que tenían que hacer. O todo lo que tienen que hacer en todo caso. Nada más hay que ponerle números. ¿Cuánto valía B0? 20. 20. Entonces vamos a ver. Vamos a ponerle números. A mí no me agradan mucho los números, la verdad, pero creo que en ocasiones es necesario para que entiendan algunos conceptos, ¿no? Entonces este va a ser 20 al cuadrado. ¿Cuánto vale G? 9.81. ¿Y cuánto vale el tiempo que calculamos? 3.5. 3.50. Ahí. Y aquí pues no sé, tendría que hacer el cálculo. Entonces, 8 punto, ya lo olvidé. 9.81 por 3.5 al cuadrado más 20 al cuadrado, y a todo esto le sacamos raíz y obtengo la magnitud de 39.73. .73 metros por segundo. Y aquí voy a poner, siempre acuérdense de poner un espacio entre la magnitud y la unidad. Bueno, voy a poner más grande. Ok. Ya está. Dijimos que la respuesta era. La Ah, ¿Ok? Entonces aquí, en vez de ser 71 es 73, pero bueno, 39.7 no está tan mal. Seguramente en el cálculo usaron o proponen 9.8 en lugar de 9.81. ¿Vieron que es fácil en realidad? Pues ya tienen el inciso B. Tenemos problema 2 resuelto. Problema 4 resuelto. Vamos al 3. Si es el 3, ¿no? El que nos falta. Sí. sí. Entonces, vamos a resolver este. Tarará, tarará. Este ya está prácticamente resuelto. Me gustaría que ustedes lo resolvieran. Es un repaso de cinemática en una dimensión. Se los voy a dejar ahí planteado
para que ustedes lo resuelvan, ¿ok? No tiene números, pero hay que resolverlo, ¿ok? Problema 2, problema 2, 2, 2. Y aquí vamos a ponerle. Se lanza un proyectil desde la parte superior de un edificio con una velocidad de 30 y un ángulo de 60 por encima de la horizontal, ¿ok? Y lo que nos preguntan es la magnitud de la velocidad a los 5 segundos del lanzamiento. Entonces, necesitamos un esquema. ¿Para qué queremos el esquema? Pues primero para imaginarnos el problema. Esa es la primera. Y la segunda, porque necesito elegir el sistema de referencia apropiado para el problema. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el edificio. ¿Okay? Vamos a hacerlo más chiquito para que nos quepa el problema. Y vamos a lanzar un objeto. Cualquier objeto que esté en el aire sometido a una aceleración de la gravedad se le llama proyectil, siempre que tenga una velocidad inicial. ¿Ok? No sé si por aquí... Bueno, entonces, claro que este proyectil está enorme, ¿no? Pero bueno, más o menos, para que se note. Entonces, tenemos un proyectil por aquí que se lanza con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial, 30 metros por segundo. Ya está. Esta va a ser velocidad inicial y por lo general le llamamos o le asociamos V0. Esta velocidad, ojo, solo es la magnitud del vector. Hay que obtener sus componentes en X y Y. Entonces, esto solo está representado por esta flechita. Que además está con un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí. Ven, ven. Vamos a girarlo un poquito. Ahí está. 30 metros por segundo. Además, tenemos la referencia del piso, bueno, de la horizontal. ¿Ok? Con respecto a la horizontal, el ángulo que tenemos aquí es de 60 grados. Y también nos dicen que está por encima de la horizontal. También puede estar por debajo de la horizontal. Pero en este caso es por encima de la horizontal. 60 grados, no valor absoluto. Ok, ahí está. Ven, ya está. 60 grados. ¿Qué otra cosa necesito? Nada. ¿Un sistema de referencia? Un sistema de referencia. Y además nos dicen, obtén la velocidad 5 segundos después. ¿Ok? Así. Eso es lo que quiero saber. No sé dónde va a estar en 5 segundos. No tengo la menor idea. No sé si va a estar, ojo, no sé si va a estar aquí, si va a estar acá, si va a estar aquí. No sé dónde va a estar. Solo sé que han transcurrido 5 segundos. Tampoco sé si ya está por debajo. O sea, no tengo idea de en qué parte de la historia se encontrará este objeto. Lo que necesito, no puedo saber en dónde, lo que necesito es un sistema de referencia, perdón. Nos vamos a utilizar un sistema de referencia. ¿Para dónde quieren el sistema de referencia? ¿Positivo, hacia arriba o hacia abajo? Creo que conviene hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Hacia En arriba. en esta ocasión nos conviene que sea positivo hacia arriba porque es en la dirección del movimiento. Este va a subir y después va a bajar. Pero la historia la vamos a contar a partir del inicio. ¿Ok? Entonces, este y un poco más gordito para que aquí pongamos nuestro sistema de referencia. Además, ahorita van a ver la ventaja de tener este sistema de referencia. Entonces, esto es Y. ¿Ven?
Y pues X no me queda más que incluso sea este, ¿no? La horizontal, como está referido el ángulo. Entonces lo vamos a poner así, un poco más negrito, un poco más gordito, mejor dicho. Y además lo vamos a convertir en un eje horizontal sobre una línea. Entonces ahora lo vamos a volver un eje. Y en la misma dirección en la que la flechita crece, va a avanzar esta pelota. ¿Dónde? No sé, todavía no sé. Pero este es Y y esto es X. Bien, X. Ya está. Con esto ya puedo contar esta historia. Vamos a ver. Contar la historia significa plantear las ecuaciones. Entonces vamos a insertar las ecuaciones de este en particular. Voy a escribir la ecuación, las ecuaciones generales. Siempre, siempre, siempre acuérdense de escribir la ecuación general. Y de t es igual a x0 más b0 en x por t. Y ya. ¿Ok? Esta no tiene aceleración. Mejor es solito. No tiene aceleración. Y sí tiene. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación 1. La ecuación 2 corresponde a la posición y0. Ahora la velocidad que tengo que indicar aquí es y, porque solo podemos sumar por componentes, es decir, x con x, y con y. ¿Okay? Ojo, la aceleración, recuerden que es un vector que siempre apunta hacia abajo. Como yo propuse el sistema de referencia positivo hacia arriba, bueno, yo no lo propuse, lo propusieron ustedes. Positivo hacia arriba, pues entonces el vector g va en sentido opuesto, por eso es negativo. ¿Ok? El negativo está aquí. G no es negativo, solamente su dirección. Y las derivadas, ¿no? Y las respectivas derivadas de este. Entonces, la derivada de esta va a ser bx. Ya dijimos que en algún momento que esta no depende del tiempo porque siempre hay velocidad constante. Entonces ya, la derivada de t es 1. ¿Qué va a pasar con la velocidad en y? Que justamente es lo que nos están preguntando, ¿no? La magnitud de la velocidad. Entonces, la derivada de esta expresión, que sí depende del tiempo, entonces la derivada de esta 0 porque es una constante, la derivada de t es 1 y la derivada de t cuadrada es 2t, así que se va a ir este cuadrado y ya acabamos. Ya tenemos la expresión para x y para y. Solo que me gustaría dejarla explícita. ¿Ok? Explícita significa que en vez de ponerle el subíndice x, voy a poner de una vez la componente, que será coseno, y como teta ya lo usamos, voy a utilizar coseno de alfa. ¿Okay? Puedo utilizar cualquier letra griega para denotar ángulos. ¿Okay? Este va a ser, de nuevo, B0. En vez de coseno, va a ser seno de alfa. Ya está. Para conocer la magnitud de la velocidad, ¿qué necesito? Esta la puedo calcular sin problema. Tengo la magnitud y la dirección. Esta también, pero de nuevo nos falta el tiempo. Pero acá nos dicen evalúa cuando t es igual a 5. Ah, pues entonces ya acabamos. ¿Ok? Entonces, esta no tiene dependencia del tiempo, pero esta sí. Entonces queremos evaluar cuando t vale 5. Cuando t tiene un valor de 5. Y entonces aquí ya nada más necesito que me ayuden. ¿Cuánto vale B0? 30. 30. 30. 30 metros sobre segundo. 30 metros.
ángulo 60. De nuevo, 30, ángulo 60. ¿Cuánto vale G? 9.81. 9.81. Y pongo el 5 sin mayor problema porque ya está en segundos. Quiero que me ayuden, por favor, con estos valores. Entonces, yo voy a también hacer el cálculo. Son 60 coseno por 30. Y esto va a ser 15. Creo que por aquí me escriben en el chat. Supongo que me están ayudando. Ahorita lo reviso. Metros sobre segundo. Y de Y, evaluado en 5, tengo que decir evaluado porque ese sí es función. Veamos. Bx, gracias. Ya tengo por acá. Y Y, este va a ser 9.81 por 5 más 30 por 30. Y este es menos 34. Me encanta mi teclado. 34.05. ¿Fue lo mismo que les dio a ustedes? Sí, maestra. Bueno, Sí, ya están. 34.05. Ahí está. Recordemos que nos piden la magnitud, es decir, V de 5. No cualquiera, V evaluado en 5. Entonces es este elevado al cuadrado. Bueno, voy a poner esto. Bueno, sí, lo voy a tomar todo. No tienen que anotar las unidades si ya todo es consistente. ¿Ok? Profesora, Mande. ¿no tiene un error? ¿No sería seno de 60 en lugar de 30? Sí, pero Por eso me sí, salió diferente. a mí también, por haberle copiado y pegado. A ver, voy a repetir el cálculo, ¿eh? Ya la tengo, es menos 23.06. 60 seno, gracias por 30. Deme un segundito. 9.81 por 5. ¿Cuánto le dio? Menos 23.06. Menos 23.06. 30 coseno de así. 23.06. Deme un segundito. Sería 60 7, ¿no? Por el coseno. redondeo. Pues no sé, es lo que está haciendo. Por 30, cierro igual. Menos 23.07. Es 06923. 7. ¿Ok? Bueno, ya llegamos hasta aquí. Luego con la corrección. Ojo, aquí más esta cantidad con todo y su signo elevada al cuadrado. Y elevamos al cuadrado para evitar tener, además porque así se calculan las magnitudes, pero para evitar tener raíces negativas. ¿Ok? La magnitud de un vector siempre es un valor positivo. Siempre. ¿Ok? Entonces yo voy a calcular la magnitud con los datos que están literal en mi calculadora. ¿Ok? Más 15 al cuadrado, cerramos igual, y la raíz, y esto nos da 27.52. 27.517, ¿ok? Originalmente. Y para redondearlo hasta centésimas, entonces esto es, o pondríamos la respuesta como 27.52. 27.52 metros por segundo. ¿Está la opción de respuesta? Es nada más que en esa fue hasta décimas. Redondeé hasta décimas. 27.5 sería la D.
Bueno, pues ya están. ¿Ok? ¿Estaba difícil? No, no tanto. No tanto. Y si me ayudan a saber dónde estaba la pelota. Bueno, el proyectil este. Es decir, quiero que obtengan x de t y y de t. Evaluado en 5. Entonces, quiero que me den estos valores, x y y, evaluado en 5. ¿Cuánto vale x0? Hace rato no lo usamos, ¿se acuerdan? Aquí es en donde necesitamos definir dónde. Entonces, ¿dónde nos conviene poner el origen? ¿En la base del edificio? No. Ni siquiera tenemos la altura del edificio. ¿Ven la importancia del sistema de referencia y de que se pueda mover a donde yo quiera? Si yo hubiera puesto el sistema de referencia en el piso y que este Y comenzara estrictamente aquí, ni siquiera sabría desde qué altura se lanza el proyectil. Entonces no necesito saber la altura del edificio. Lo muevo. ¿Ok? Con eso me obligo a reducir la complejidad del problema. ¿Por qué? Porque voy a poner que x0 vale 0 y que y0 también. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Ok, ya están. Entonces estos términos ya no existen. Ya los quito porque valen 0. Dijimos hace un momento que B0 vale, B0 en X va a ser la magnitud de la velocidad por el coseno de alfa, le llamamos, ¿verdad? Sí, Por T. profesora, Mande. creo que bueno, con lo que resolvimos anteriormente ya nos daba la posición, ¿no? Ah, pero este es para 5. No, como que la posición, si lo que obtuvimos fue la velocidad. No, pero en un momento multiplicamos 30 por seno de 60 Ah, y no, 30 que el por, valor, cheche, no, no es posición. bueno, Aquí le falta multiplicar por 5, ¿eh? Ah, sí, cierto, perdón. Entonces, no, no alucine. No crea que porque se parecen son primos, ¿ok? O sea, no. Seno de alfa por t. Y esto ya queda igual, ¿ok? Entonces vamos a evaluar en 5. Entonces esto nos va a quedar, vamos a ir poniéndole, aquí hay que multiplicar todo esto por 5. Todo esto por 5. Porque estamos evaluando en 5. ¿Ok? Aquí, donde me encuentre t, voy a poner 5. 5 al cuadrado. G es una constante. Esto vale 9.81. Y solamente para hacer esta multiplicación, entonces este lo voy a poner en forma de cociente. Es decir, este 2 lo voy a poner aquí. Ven 2. Ahí está. Entonces, solo para verlos ahí donde están, ven, los valores que habíamos calculado, que ya habíamos calculado de B0 coseno. Entonces, B0 coseno de 60 era 15. Y B0 seno, que fue donde nos atarantamos, este de aquí vale, no lo calculamos.
Calculamos solo BY, pero 30 seno de 60 no. Entonces 60 seno por 30, espero no equivocarme, ahí está. Es 25.98. Esto vale 25.98. Ahí está. Ahora sí, ya podemos sustituir. Ya todo es número. Vamos a ver dónde se encuentra. ¿Ok? A los 5 segundos. Entonces, en X está en 75 metros. ¿Les dio lo mismo? Sí, Coincido. Ya está. Y del otro lado, pues tendría que ser 5 al cuadrado por 9.81 entre 2. Me ataranté. 5 al cuadrado por 9.81 por 0.5. Negativo. Más 25.98 por 5. Cierro igual. ¿Cuánto les dio? A mí me dio un número muy chiquito. Voy a repetir mi cálculo, por si acaso me hubiera atarantado. 9.81 por 0.5 por 5 más 25.98 por 5. Cerramos paréntesis, igual. Sí, está bien. Ya lo hice 2 7.2. veces. 7.275. ¿Ok? Ajá. Espacio. Metros. ¿Ok? Y en esta ocasión vamos a expresarlo estrictamente en enteros. ¿Ok? Así como este. Entonces está en X igual a 75 y Y igual a 7. 7 puntos. 7, porque dije que en enteros. Sí, 7. ¿Ok? Ahí está. O sea, que con respecto a mi sistema de referencia, ahí tal vez lo hago más pequeño. No sé, ya voy a poner este acá y este aquí. Con respecto a mi sistema de referencia, esta pelotita debe estar apenas por aquí. ¿No? ¿Sí o sí? Sí. Pues la respuesta es no, la respuesta es no. No, va a estar más lejos, ¿no? De Pues X. sí, tiene que estar más lejos, miren, 75. ¡Shiu! Está como por acá. Y ya va de regreso. ¿Cómo lo supe? Porque soy adivina, la respuesta es no. Supe que va de regreso porque la velocidad, la componente de la velocidad en Y es negativa. ¿Ven la importancia de los signos? Los signos hablan y nos cuentan historias. Y es la habilidad que ustedes deben desarrollar. O sea, es muy importante que comprendan que todo esto son vectores y que los vectores tienen cierta interpretación. ¿Ok? Así que esta es la parte más importante. Sé que va de regreso, pero no solo por la distancia que ha recorrido en X, sino porque el vector velocidad en Y me dice que la historia es que va ya de regreso. Iba por acá y ahora ya va hasta acá. Está con respecto a Y a una altura de 7 metros y en X 75. O sea, ya está muy lejos. No está proporcionada a mi imagen porque pues, si esto es 7, pues ya iría como por acá, ¿no?
así casi llegando por aquí, porque si esto es 75, pues esto sería una décima parte aprox. ¿Quedó claro? maestra. Una cosa, con esto vamos a cerrar. Una cosa que no sé si a ustedes les recomendé, es una simulación de PET Colorado. Sé que en mis grupos, las utilicé en mis grupos, pero no sé si lo mencioné con ustedes. Que deben responder quienes no sean de mi grupo. De ninguno de mis grupos, porque tengo 3. No, profesora. Bueno, no que yo recuerdo. Muy bien. Entonces, déjenme darle aquí. Voy a ponerles la liga para una simulación que me gustaría que ustedes mismos probaran y ahorita vamos a ver simplemente cómo funciona. Eso es lo que me gustaría que con lo que cerráramos. Nada más denme oportunidad de aquí de abrirlo cuando me haga caso. ¿Eh? Entonces, vamos a darle sí que restaure. Y vamos a utilizar PET Colorado, tiro parabólico. Bien. Entonces, esta paginita que los voy a poner acá, antes de que se me olvide, se las voy a poner aquí. Es bastante didáctica. Es una simulación con la que pueden variar algunas cosas. Vamos a ver qué se puede hacer. Nos vamos a ver estrictamente la que corresponde a vectores, ¿no? Pueden utilizar cualquiera, ¿no? Pero esta me gusta porque ilustra los vectores velocidad y el vector aceleración. Vamos a ignorar de momento el vector fuerza. Esto de la bala de cañón con el diámetro y la masa solo sirve para fuerza y vamos a suponer que el movimiento es ideal, es decir, que no hay resistencia del aire. ¿Ok? Noten que la simulación tiene su propio sistema de referencia. Entonces pueden subir o bajar el cañón, pueden variar el ángulo de lanzamiento, pueden modificar la rapidez con la que sale el cañón que sale, bueno, la bala, perdón, que sale de este cañón. Entonces pueden incluso hacer lanzamientos por debajo de la horizontal. ¿Okay? Entonces vamos a probar primero con un tiro parabólico horizontal. Una altura, vamos a suponer aquí de 9 metros y vamos a darle menor velocidad, 17. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Okay? Nos va a mostrar los vectores velocidad y los vectores aceleración. Ahí está. ¿Lo notaron? Seguramente no, pero ahora lo vamos a hacer lento. Entonces, quiero que observen que este vector, perdón, la pelotita esta, bueno, perdón, la bala del cañón inicialmente salió horizontal. Voy a repetirlo. Entonces, ojo, va cada vez que avanza, entonces el vector velocidad es el que está indicado en verde. El que está en amarillo es el vector aceleración. La aceleración solo es única. ¿Ok? Vamos a ver las componentes del vector verde. Entonces, quiero que observen cómo X se mantiene constante y Y va aumentando. ¿Okay? Va de nuevo. No tiene componente Y inicialmente,
pero a medida que va avanzando, entonces comienza a aparecer esta flechita verde, indicando que hay un vector velocidad en Y. Es decir, que este vector tiene componente. ¿Ok? Este es el total y estas son sus componentes. Entonces, valdría mucho la pena que exploraran esta simulación para que comprendieran un montón de cosas. Vamos a ponerle hasta ahí. Y además tienen herramientas como un flexómetro. A partir de aquí, quiero saber dónde está la pelotita, entonces pueden medir. También tienen un medidor para cada punto. Pueden obtener el tiempo que ha tardado en recorrer. Por ejemplo, de aquí a acá aproximadamente hay 8.39 metros, 8.36 metros. ¿Ok? Entonces me dicen, ¿cuánto ha recorrido hasta aquí? Son 8.36. A partir de, ojo, del 0, que está puesto estrictamente aquí, aquí está el origen, a partir del 0 ha ascendido 13.8 metros. Aquí hay 13.8 metros. Miento, el 0 está en la parte más baja. Me ataranté. Acá. Entonces, a partir de aquí, la medida debe ser 13 punto y pico. ¿Ok? No alcanzo a ver, tengo que ponerlo más abajo. A partir del piso, a donde está el cruce, son 13 punto, casi le atino, no le puedo mover menos. Bueno, ahí está, casi, ¿no? 13.8 metros. Y puedo probar para cualquier puntito que ahí se pueda iluminar. ¿Lo ven? Este en particular es el caso de la altura máxima. En este. Un tiro parabólico que se da en forma horizontal no tiene altura máxima. La altura máxima es literal desde donde se lanzó, con la altura inicial. Pues les dejo esta simulación para que puedan jugar. Y con ello se ayuden a comprender este movimiento bidimensional de tiro parabólico. ¿Ok? Y hasta aquí, con esto terminamos. ¿Qué tal? Estaba interesante, ¿no? Sí. Sí, la verdad sí. Sí. Muy bien, pues fue bastante fructífera